en lo último que nos quedamos nuestro fueron los 6 elementos de toda acta constitutiva. Ok, eso lo vamos a retomar mañana, por supuesto. Y referente al derecho mercantil internacional, ¿alguien se acuerda? ¿Qué es la UNIDROIT? ¿Qué es la Comecon? ¿Alguien me puede comentar? ¿Alguien se acuerda? Jared, ¿te acuerdas? Solo me acuerdo del Unidron o no, algo así, que fue la Convención de Protección para la Compraventa de Mercancías en 1983 con sede en Ginebra, y la UNMIDROIT, pues es la misma, maestro, y la UNCITRAL, que principalmente fue la del comercio marítimo. Eh, Esa se llevó en la conferencia de La Haya, si no mal lo recuerdo. Y creo que fue lo último que vimos. También vimos la Convención sobre el Arrendamiento Financiero Internacional, que se dio en 1988 en Ottawa, en el mes de mayo. Listo. ¿Qué más? Bueno, Tenemos de ver los también conceptos estos de derecho mercantil. Si hablamos del concepto de barrera Graf, ¿no? Les comenté que ese era el concepto más apegado porque abarca justamente la gran mayoría de los elementos que se estudian a la luz del derecho mercantil. Y entonces lo entendemos como aquella rama del derecho privado que regula actos de comercio, organización de empresas, actividades del comerciante individual y colectivo y negocios que recaigan sobre cosas mercantiles. Terminamos de platicar de aquellas ramas que estaban íntimamente relacionadas con el derecho mercantil, como puede ser el derecho fiscal, derecho penal, internacional, privado, constitucional, procedimental, y justamente que aquí en México se había terminado esta discusión referente a la unificación del derecho mercantil, ya que en México el derecho mercantil y el derecho civil, aparte de que son las dos ramas del derecho privado, son plenamente autónomas aquí en la República Mexicana. De esta manera los tribunales, los procesos, las normas sustantivas y adjetivas en materia mercantil gozan de plena autonomía porque son ramas totalmente separadas, sí, pertenecientes al derecho privado, pero son ramas totalmente autónomas. Todo lo referente a la navegación, al comercio marítimo, a las cosas mercantiles y por supuesto a la legislación en materia mercantil serán temas que se revisarán de manera autónoma en nuestro derecho. Y luego comentábamos algunas cosas importantes que vale la pena puntualizar de derecho mercantil internacional. Les refería justo que con ese tema del descubrimiento de América, lo que antes se conocía como las Indias, gracias a los sucesos como la Primera o la Segunda Guerra Mundial, pues se comienzan a desarrollar diversas instituciones y diversos órganos en torno a la revisión y la aplicación del derecho comercial o internacional a nivel mundial. Platicábamos de los tres sistemas jurídicos que existen a nivel mundial, el islámico, el germánico, románico y el common law. Decíamos que en Estados Unidos destaca la aportación que tienen por querer implementar un código de comercio a nivel internacional, Uniform Commercial Code, de Luisiana, y que aquí en México justamente aquellos tratados internacionales de los cuales México sea parte, pues tienen que ser ratificados por el Senado. Hablamos de algunas instituciones y tratados que destacan como el Tratado de Cartagena de Sudamérica,
la Comecon, que es la Comunidad Económica Europea, la CNUDMI, que es la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Platicábamos de la UNCITRAL, que refería a la resolución de conflictos de naturaleza marítima a través del arbitraje, y justamente esta serie de conferencias que se dan en La Haya para retomar derecho internacional privado en torno a esta resolución de conflictos. También hablábamos de la UNIDROIT, que es el Instituto para la Unificación del Derecho Privado que se da en Roma, y en México, México que también forma parte de esta Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Internacional, Mercantil Internacional, que ya formaba parte en el 86 y que se trata de resguardar aquellos actos referentes a las transferencias de fondos electrónicos para proteger las fluctuaciones monetarias entre las partes. Por supuesto que México forma parte de estos organismos desde 1985-86 y se regulan justamente algunas operaciones de comercio internacionales desde estos foros internacionales. México se adhiere a la OEA, que también se los comenté, la Organización de los Estados Americanos, y esto que decía al final Jared, en la UNIDROIT, justo por ahí del 31 de enero al 17 de febrero del 83, se hizo una convocatoria a varios países para hablar de temas relacionados sobre convenciones y representación de carácter internacional de compraventa de mercancías, justo en Ginebra, forman parte 58 países. Hablábamos también del Instituto de Roma, justo para proyectos varios de codificación de derecho comercial internacional. En mayo del 88, en Ottawa, se da esta conferencia internacional referente a la Convención sobre Arrendamiento Financiero y Factoring Internacional. Creo que nos quedamos, ¿no? Sí, maestro. ¿Tienen alguna duda de esto que comentamos la clase pasada? Es importante que lo sepan, ¿eh? Bueno, jóvenes, a partir de hoy vamos a ver otro tema. Vamos a platicar de dos temas que se concatenan o se relacionan íntimamente. Lo vamos a terminar de ver en clase porque son, sobre todo este tema de las fuentes del derecho mercantil, son temas que ustedes deben de dominar en este curso. Vamos a hablar de las fuentes del derecho mercantil y de la supletoriedad derecho mercantil. Vamos a retomar en su momento, pero seguramente ya están familiarizados con ese tema. Cuando estudiamos alguna rama del derecho en particular, tenemos que estudiar a las fuentes, porque hablar de fuentes, la acepción o la palabra fuente significa de dónde surge, de dónde emana. En este caso, cuando estudiamos de las fuentes del derecho mercantil, vamos a estudiar concretamente de dónde surge, de dónde emana o de dónde brota el derecho mercantil. Y podemos hablar de fuentes principales y de fuentes supletorias. Al hablar de fuentes supletorias, estamos hablando de fuentes concretas, estamos hablando de figuras o instituciones específicamente diseñadas o leyes específicamente concretas de donde surge o emana el propio derecho mercantil. Podemos poner algunos ejemplos de algunas leyes mercantiles de donde propiamente surge o emana el derecho mercantil, y además nos vamos a dar cuenta justamente que el derecho mercantil, como lo platicábamos en alguna de las sesiones, no va a ser perfecto porque como justo en algún momento de la historia, como parte del derecho privado, y ya lo hemos platicado, el derecho civil y el derecho mercantil se asumían como una sola rama en derecho, cuando se separan, los legisladores que refieren o que legislan en materia de derecho mercantil asumen que gran parte de este contenido ya se sobreentiende porque pues nosotros hemos estudiado derecho civil y hay muchas figuras de derecho civil que son o resultan aplicables en derecho mercantil. Entonces las leyes mercantiles no son perfectas. Las leyes mercantiles pueden tener diversas lagunas, sobre todo las leyes de carácter procedimental o las leyes de carácter adjetivo, pueden llegar a tener ciertas lagunas, y cuando existen estas lagunas o estas cosas que no se dicen en las leyes, la ley nos permite aplicar de manera supletoria, es decir, en vez de, en lugar de, nos permiten aplicar alguna legislación de carácter civil. Justamente lo vamos a platicar.
Por ejemplo, podemos hablar de la ley de navegación. Es una de las leyes supletorias en materia mercantil. Podemos hablar. ¿Alguien trae código de comercio? Bueno, ¿lo pueden, Sí, profe. por favor, revisar el artículo 2 del código de comercio? Más claro. Artículo 2. A falta de disposiciones de este ordenamiento y las demás leyes mercantiles serán aplicables a los actos de comercio las del derecho común contenidas en el Código Civil aplicable en la materia federal. Importantísimo esto. Quiere decir que la propia ley ya está reconociendo una deficiencia. Hay ciertas cosas que la ley mercantil o las leyes mercantiles, como es el caso del Código de Comercio, no regulan de manera específica, pero que sí se regulan en materia civil. La legislación en materia común justamente es la materia civil. En pocas palabras, el artículo 2 del Código de Comercio nos va a indicar que si algo no está previsto en el Código de Comercio, podemos aplicar en vez del Código de Comercio, para todo aquello que no esté previsto en el Código de Comercio, podemos aplicar en su lugar el Código Civil Federal, no el local, el Código Civil Federal. Y esto tiene una razón lógica. En principio asumimos que el derecho mercantil, pues es una rama del derecho eh, privado, pero que además es federal. Es decir, hay una sola ley que se aplica a toda la República Mexicana. Por eso es que aplicamos en lugar del Código de Comercio para todo aquello que no esté previsto en esta legislación. En su lugar podemos aplicar el Código Civil Federal. Otro ejemplo, búsqueme por favor el artículo 2 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Artículo 2 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Aquí hablamos ya de la costumbre. Ahorita les voy a decir. Artículo 2. Sí. Los actos y las operaciones a que se refiere el artículo anterior se rigen: 1. Por lo dispuesto en esta ley y en las demás leyes especiales relativas en su defecto. 2. Por la legislación mercantil general en su defecto. 3. Por los usos bancarios y mercantiles y en defecto de estos. 4. Por el derecho común declarándose aplicable en toda la República para los fines de esta ley el Código Civil para el Distrito Federal. Aquí ya nos encontramos con un problemita. En materia mercantil, como ya lo sabemos, hay muchas leyes de carácter especial. Ya sabemos que el Código de Comercio al principio trataba de regular todas las figuras, lo cual fue totalmente imposible porque abarca grandes contenidos. De esta manera existió una tendencia, como ya lo saben ustedes, para realizar leyes especiales, leyes en materia de comercio exterior, de navegación, la Ley Federal de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Podemos hablar de la Ley de Comercio Exterior, de la Ley de Instituciones de Crédito, varias leyes. Sin embargo, ¿cómo es que el Código de Comercio, que regula de manera general todas las obligaciones y los derechos para los comerciantes, si en caso de que no se encuentre prevista alguna figura jurídica, fíjense cómo de manera supletoria nos manda directamente al Código Civil Federal? En cambio, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en vez de mandarnos al Código Civil Federal, ¿a dónde nos manda? Al Código Civil Local, para el Distrito Federal. ¿No resultaría esto contradictorio? ¿Qué opinan ustedes? ¿Y qué tendría que prevalecer? ¿Las reglas supletorias o las reglas de supletoriedad que se están indicando en el Código de Comercio o esta regla de supletoriedad que se indica en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito? Entonces, ¿a quién le hago caso? ¿Al Código de Comercio o a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito? ¿Qué voy a aplicar supletoriamente? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan, niñas?
Pues que se estaría como regresando, ¿no? Por las lagunas legales que se tienen y pues bueno, yo diría, no, pues que se haga todo en el Código de Comercio, pero usted indica que es imposible, así que está un poco raro cómo resuelve las lagunas legales. Pero está complicado porque, por un lado, pareciera que es contradictorio lo que nos indican en el Código de Comercio y lo que nos indican en la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito. Por un lado, si falta algo que no está en las leyes mercantiles, el Código de Comercio nos manda el Código Civil Federal. Y si falta algo en la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, nos manda directamente el Código Civil para el Distrito Federal. Se supone que tendría que prevalecer la ley específica. Cuando nosotros estamos hablando específicamente de títulos y operaciones de crédito, sí, claro, nos vamos a regir por los usos y costumbres bancarios, que como lo vamos a ver en sesiones posteriores también son fuente del derecho. Pero cuando hablamos específicamente de títulos y operaciones de crédito, sí podemos aplicar en su lugar el Código Civil para el Distrito Federal. Si estamos hablando de figuras referentes al Código de Comercio, específicamente el Código de Comercio, entonces nos tendremos que remitir al Código Civil Federal en caso de que alguna figura de esta naturaleza no se encuentre prevista y exista una laguna en el Código de Comercio. ¿Tienen alguna duda de esto que comenté? No, maestro. De igual manera, podemos encontrar otras leyes de carácter mercantil que tienen o fijan propiamente reglas en materia de supletoriedad, como es el propio artículo 6 de la Ley de Instituciones de Crédito, por ejemplo. El artículo 6 de la Ley de Instituciones de Crédito, que de manera supletoria también permite que se apliquen las demás leyes mercantiles, los usos, las prácticas bancarias, las prácticas comerciales, el Código Civil para el Distrito Federal, la Ley General de Actividades y Organizaciones Auxiliares del Crédito, Ley General de Actividades y Organizaciones Auxiliares del Crédito, los usos y costumbres, de igual manera, el propio artículo 6 de la Ley de Navegación, que permite que se aplique de manera supletoria el propio Código de Comercio. También en materia mercantil marítima se pueden utilizar los usos como fuente supletoria, el Código de Comercio. También hay otras leyes donde prevén la figura de la supletoriedad, como la Ley sobre el Contrato de Seguro, la Ley General de Instituciones de Seguros, que también refiere de manera supletoria la aplicación del Código Civil para el Distrito Federal, y dependiendo de cada ley de manera concreta, atendiendo al criterio de especialidad en el derecho mercantil, vamos a poder entender qué ley se aplica en su lugar en caso de que exista alguna laguna. Hay otras leyes, otros ejemplos, la Ley de Vías Generales de Comunicación. ¿Alguien puede leer, por favor, el artículo 81 del Código de Comercio? Digo, a manera de ejemplo, también hablando de la supletoriedad. Artículo 81. Con las modificaciones y restricciones de este código serán aplicables a los actos mercantiles las disposiciones del derecho civil acerca de la capacidad de los contrayentes y de las excepciones y causas que rescinden o invalidan los contratos. Y esto es importante porque el Código de Comercio se dedica a regular la actividad que existe en los comerciantes, pero por ejemplo, temas referentes al de la capacidad, que ese es un claro ejemplo de lo que estamos comentando, el Código de Comercio no habla de la capacidad de las personas. El tema de la capacidad de las personas, como ya lo hemos visto en clase, se regula en las leyes civiles
sustantivas, como es el caso del Código Civil para el Distrito Federal. Entonces, aquí hay un claro ejemplo, tema de capacidad de las personas, pues naturalmente no está implícito en el Código de Comercio y se aplica de manera supletoria este código para platicar de todo lo referente a la capacidad de los comerciantes. Entonces, en algunas ocasiones se aplica el Código Civil Federal y en otras ocasiones se aplica el Código Civil para el Distrito Federal. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, jóvenes? Niñas, perdón. No, maestro. Ok. Otro tema muy importante que vale la pena destacar justo en nuestro curso es que una de las fuentes preponderantes, como lo veremos en su momento, del derecho mercantil, a diferencia de las otras ramas, son los usos y las costumbres. Los usos y las costumbres en materia mercantil. Recuerden que costumbre no, el amparo es la parte adjetiva del derecho constitucional. Si tú estás inmiscuida en algún procedimiento de carácter mercantil y pues vamos a decir que pierden la apelación y ya es una resolución, esta sentencia que emite una sala, hablamos de una resolución que no admite ningún recurso en contrario, pues puedes plantear un amparo directo en contra de esa resolución, pero el amparo no es de ninguna manera, o la ley de amparo no se aplica de manera supletoria a la legislación mercantil, porque hagan de cuenta que el amparo, pues es el derecho procedimental en materia constitucional, entonces, pues el amparo está en todas las materias inmiscuido, pero se refiere como un medio de control constitucional que se plantea en contra de violaciones que cometen las autoridades en contra de los derechos fundamentales a algún particular previstos en la Constitución o en los tratados internacionales de los cuales México es parte. Entonces, si alguna autoridad en ejercicio de sus funciones violenta alguno de tus derechos fundamentales previstos en la Constitución o en los tratados, tú como particular tienes un medio de defensa que es justo el amparo. ¿Sí me doy a entender? Bueno, entonces, esto que les acabo de anotar, que ya también, gracias, Jared, que ya también deben de saber perfectamente el contenido, es el concepto de costumbre, inveterato consuetudo opinio juris eu necessitate. Lo vamos a retomar en clase, naturalmente, pero sobre todo en derecho mercantil, que es la rama por excelencia, donde como fuentes del derecho mercantil podemos señalar a los usos y las costumbres. Obviamente esta costumbre refiere a dos elementos. El primer elemento es el uso, y el uso va a significar, o el uso lo podemos entender como una práctica reiterada o constante que sucede en nuestra sociedad. Ese uso va a ser entonces una práctica constante y que es reiterada, que se repite una y otra vez. Eso es un uso. Pero la costumbre tiene dos elementos. El primero es justamente los usos, que es esa práctica constante, reiterada, que aparece en la sociedad. Y el segundo elemento de la costumbre es que esa práctica reiterada en la sociedad sea aceptada por la sociedad en sí misma. ¿Ok? Entonces la diferencia entre usos y costumbres justo es que el uso solamente va a consistir en esta práctica reiterada que se da en la sociedad, y para hablar de costumbre tenemos que hablar de los dos elementos, tenemos que hablar de esta práctica reiterada y además esa práctica reiterada debe de ser aceptada socialmente. En muchas partes del derecho mercantil, y de hecho bastantes leyes son las que permiten que los usos y costumbres en materia mercantil se apliquen de manera supletoria cuando la ley mercantil no prevé alguna manera concreta para hacer las cosas. Entonces, los usos comerciales por excelencia son una fuente del derecho comercial o del derecho mercantil. Los usos y costumbres o los usos comerciales aparecen en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en la Ley del Mercado de Valores, en la Ley de Instituciones de Crédito,
Ley de sociedades de inversión, en la Ley General de Actividades y Organizaciones Auxiliares del Crédito o del Crédito. En fin, hay varias leyes donde se permite y se regula a los usos y las costumbres como una fuente supletoria del derecho mercantil. En pocas palabras, cuando la ley mercantil especial, que son las que acabamos de mencionar entre algunas otras, o la ley mercantil general, que es el Código de Comercio, cuando no prevean alguna figura o algún modo en especial para hacer las cosas, podemos aplicar de manera supletoria en algunos casos los usos y costumbres, son aceptados. ¿Y por qué son aceptados? Ya lo hemos comentado varias veces, porque los comerciantes necesitan celeridad en sus operaciones, necesitan hacer las cosas bien y necesitan hacerlo rápido. Necesitan entonces que sus operaciones no sean mermadas por trámites engorrosos, lentos y fastidiosos, porque eso significaría una pérdida económica para estos comerciantes. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Yo sí, maestro. O Sí. sea que, perdón, si no hay una ley supletoria, en el caso de, como usted nos había dicho, del Código de Comercio y después de las leyes civiles, entonces se usarán los usos y costumbres. O sea, si no es una, es otra, por así decirse. Sí, de hecho, las propias leyes, que es lo que les comento, nos van a dar el parámetro y nos van a decir en qué casos puede ser aplicable el uso y la costumbre. Por ejemplo, en materia de instituciones de crédito, en materia bancaria, son plenamente aplicables los usos comerciales y bancarios. Ahí, en materia de títulos y operaciones de crédito, también hay un artículo expreso, como lo acabamos de leer, que es el 2, donde nos va a permitir aplicar de manera supletoria los usos y las costumbres. Claro que antes de aplicar estos usos y estas costumbres, la ley nos prevé otras opciones, como es el caso de la aplicación del Código Civil local o del Código Civil para el distrito, del Código Civil federal, perdón, o del Código Civil para en materia federal. Entonces, hay que atender a lo que nos dicen los artículos de manera explícita. Por ejemplo, este que acaba de leer Jennifer, que nos leía el artículo 2 del Código de Comercio, que nos leía el artículo 2 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En el artículo 2 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito sí nos señala de manera específica que los usos y las costumbres se pueden aplicar de manera supletoria. Tal es el caso también del artículo 6 de la Ley de Instituciones de Crédito, que en materia bancaria también de manera supletoria nos es permitido aplicar de manera supletoria justamente los usos y las costumbres. Entonces depende de la ley, pero en general en materia comercial sí es permitido. ¿Qué es lo que sucedía, por ejemplo, con el caso de la factura del automóvil que yo les comentaba? Si ustedes adquieren un automóvil de un particular, generalmente les endosan la factura, situación que no se debería llevar a cabo porque es contrario a la ley. Una factura no es un título de crédito, pero de acuerdo a los usos y las costumbres mercantiles se permite hacerlo y pues vaya, la sociedad lo acepta y aunque la ley no reconozca, porque es contrario a las reglas del derecho, aunque la ley no reconozca esta manera de hacer la operación, pues es reconocida en el mundo del derecho. ¿Sí me doy a entender? Sí, maestro, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Tienen alguna duda, muchachos? Bueno, y podemos hablar entonces de algunos tipos de usos en materia mercantil. Por ejemplo, están los usos interpretativos, y están los usos convencionales, están los usos normativos y generales. Cuando hablo de usos interpretativos, nos vamos a referir a la manera en que los comerciantes aplican de manera propia sin que nadie les diga absolutamente nada estos usos, como el tema de la factura. Todos nosotros como personas podemos interpretar la ley de una manera u otra, siendo abogados o no. Claro que los que somos abogados podemos
poner un poquito más de énfasis y podemos aplicar con justa razón algunas normas de derecho. Pero si ustedes le preguntan a cualquier persona que no sea abogado en la calle, oye, ¿cómo aplicarías el tema de los usos y costumbres? Les va a dar una versión de acuerdo a su leal saber y entender. Oye, pues para mí, como a mí me dieron una factura cuando compré el carro, pues yo creo que eso es lo que acredita que yo soy propietario del carro. Entonces, si yo lo voy a vender, pues para mí lo lógico es que pues firme o endose la factura. Están interpretando la ley a su manera estos comerciantes. Cada uno de nosotros puede hacerlo de una manera distinta. Entonces los usos interpretativos son aquellos que desentrañan o son aquellos significados o aquellas connotaciones que de manera particular los comerciantes le pueden dar a las leyes mercantiles para aplicarles en lugar de una ley. ¿De qué manera interpretan la ley los comerciantes? En pocas palabras, la interpretación que le dan la ley a los comerciantes va a traducirse en un uso interpretativo. Y esto lo voy a hacer de esta manera como comerciante para tener una plena agilidad en mis operaciones comerciales. ¿Sí me doy a entender o no? Sí, maestro. Estos usos interpretativos pueden consolidarse en verdaderos usos normativos y generales. Yo cuando un uso se vuelve prácticamente ley y es tan común en el mundo del derecho mercantil que casi todos los comerciantes lo hacen, podemos hablar de usos normativos y generales. Y cuando nosotros pactamos en un contrato o en un convenio de naturaleza mercantil alguna regla en especial donde tenga relevancia algún uso en específico, podemos hablar de usos convencionales. Los usos convencionales son esas cláusulas que de manera general establecen los comerciantes en sus contratos o en sus convenios al momento de pues llevar a cabo sus leyes, y esto por justamente la fluidez y la rapidez que necesita al momento de formalizar sus operaciones. Y pues algunos se aplicarán de manera supletoria y otros no. Obviamente, cuando yo como comerciante elaboro un contrato o un convenio, pues estoy rigiendo o estoy regulando una operación en particular. Y pues todos aquellos usos que se observen de manera general en el mundo o en el gremio de los comerciantes se pueden aplicar de manera supletoria. Entonces, los propios comerciantes han trabajado en algunas ocasiones con algunos principios normativos, con algunas reglas básicas que pudieran asemejarse a los principios generales del derecho, justamente para suplir algunas deficiencias que no están establecidas en las leyes mercantiles. De esta manera, los usos mercantiles generales y los especiales eh, aplican en primera instancia en el derecho comercial. Primero, vamos a aplicar estos usos que de manera general los comerciantes han señalado para regular sus operaciones, y cuando hablamos de alguna operación en particular o de alguna materia en particular, como puede ser la bancaria, como puede ser los títulos de operaciones de crédito, como puede ser la materia de seguros, si ya los comerciantes han hecho algún uso específico, pues ya se aplicaría. En pocas palabras, primero podemos entender que hay usos que se refieren a la materia mercantil en general, y hay ciertos usos que se refieren a ciertas materias mercantiles de manera específica. ¿Sí me di a entender? Sí, maestro. Entonces, en primera instancia, podemos entender esta costumbre mercantil para explicarlo de otra manera. Esta costumbre mercantil como ese conjunto de usos o prácticas que van a realizar los comerciantes y que además cumplen con los requisitos exigidos por las leyes para ser consideradas lo que antes conocíamos y ya estudiamos como el derecho consuetudinario. Por lo tanto, pues por supuesto que las fuentes del derecho mercantil, que la costumbre, perdón, es una fuente del derecho mercantil. Y hablar de los usos mercantiles va a significar hablar de normas de derecho objetivo que son justamente creadas para que se observen de manera repetitiva en la sociedad, para que se apliquen estos usos mercantiles de manera uniforme, constante, para que los comerciantes apliquen una y otra vez estas prácticas en sus negociaciones. Por ahí se hablaba de alguna fuente cognoscitiva en materia mercantil que las asocian con las fuentes históricas, ya lo vamos a ver en su momento, y que refieren a una serie de procesos mentales
que nosotros como comerciantes podemos realizar para generar usos y costumbres. De ahí que hablemos de fuentes cognitivas. Si a un comerciante se le ocurre crear un uso, entonces podemos hablar de una fuente cognitiva como proceso mental o histórico incluso. Y hay algunas fuentes que destacan, que le vamos a ver repetir en clase: la costumbre, la jurisprudencia, las fuentes reales o materiales, la doctrina, los tratados internacionales como parte de la ley o proceso legislativo. Son varias, pero pues lo que quiero que ustedes ubiquen en este tema es que hablar de fuentes del derecho mercantil es entender de dónde surge, de dónde se genera, de dónde emana el propio derecho mercantil. ¿Tienen alguna duda de lo que estoy comentando? Yo sí, maestro. O sea que usted mencionaba que cualquier persona que cree un uso, o sea, si toda la sociedad lo practica, por así decirse, se puede convertir en un nuevo uso y costumbre. Si un comerciante empieza a desarrollar una nueva práctica, él solito, pues será su práctica. Pero si esa práctica posteriormente se desarrolla no por un comerciante, sino por varios, esa práctica es repetida y se prolonga en la sociedad y en el tiempo, pues ya podemos hablar de un auténtico uso. ¿Y quién creó esa práctica reiterada? Pues un comerciante. De ahí que se hable de fuentes cognitivas, porque su psique fue la que creó esa práctica para desarrollarla y aplicarla propiamente al derecho mercantil. Pero uno empieza a hacer una práctica determinada. Oye, en vez de dar dinero en efectivo, vamos a dar vales, porque es muy peligroso estar manejando dinero en efectivo en la calle. Entonces vamos a empezar a trabajar con papelitos que hacemos de cuenta que valen dinero. Y entonces uno empieza a hacer eso y el otro se da cuenta de que ya no maneja dinero en efectivo y es seguro y le copia el método, y entonces se vuelve una cadena de sucesos que al final del día ya se vuelve una práctica reiterada. ¿Sí me doy a entender? Sí, maestro, gracias. Sí. ¿Alguien más, joven? ¿Alguien más, niños? Ok. Bueno, si es necesario podemos retomar ya en clase este tema de las fuentes del derecho mercantil: fuentes formales, reales, históricas, materiales, directas, indirectas, eh, proceso legislativo, costumbre, todo esto lo vamos a platicar si es necesario en clase. Me interesa entrar a uno de los temas por mucho más importantes del curso, y ahora sí vamos a platicar de los actos de comercio. Por fin llegamos a este tema tan importante. Actos de comercio. Los actos de comercio son el eje rector del derecho mercantil. Y una cosa es hablar de actos mercantiles y otra cosa es hablar de actos civiles. Ya volteen la página, es un nuevo tema, y ese tema es por demás importantísimo. Hablar de actos de comercio es hablar de actos auténticamente mercantiles, no actos civiles. Los actos de comercio, naturalmente, están regidos en el Código de Comercio o en las otras leyes mercantiles. Hay que hacer una distinción entonces entre los actos civiles y los actos mercantiles. Ya comentábamos entonces que los actos mercantiles van a estar calificados o determinados de manera específica por aquella mercantilidad que puedan llegar a implicarse en esos actos. Y puede ser una mercantilidad condicionada, mercantilidad. Ahorita les voy a explicar que son cosas que ya hemos visto de más. Ya no les va a costar tanto trabajo entender esto porque ya hemos hablado de ello. Cuando hablo de la mercantilidad condicionada, estamos hablando de actos que no sabemos si son civiles o mercantiles. En el mundo del derecho ustedes se van a enfrentar a este problema. Se van a encontrar con actos jurídicos que no saben si son civiles o mercantiles. Bueno, pues ya hemos establecido en las clases anteriores algunos criterios para entender por qué un acto sí podría tener una mercantilidad o no. Con base en esos criterios podemos entender si el acto es civil o es mercantil. Recuerden, por el sujeto, por el objeto, por la finalidad. Entonces, los actos de comercio justamente se van a definir en torno a estos tres criterios. En cuanto al sujeto, si las personas que llevan a cabo el acto son comerciantes, entonces el acto será mercantil. En cuanto a la voluntad, si yo tengo o si yo ejerzo un acto con especulación comercial o con ánimo de obtener un lucro,
a una ganancia, entonces será un acto de naturaleza mercantil. O en cuanto al objeto, si la materia del acto jurídico es una cosa mercantil, estoy vendiendo una acción en una sociedad anónima. Una acción es una cosa mercantil, aunque se le esté vendiendo a una persona que no es comerciante, como el objeto materia del acto es mercantil, entonces también ese acto, esa compraventa va a ser una compraventa mercantil. ¿Sí está claro o no, muchachos? ¿Tienen alguna duda de esto? Creo que es algo que ya hemos dicho. Y hay actos, No, maestro. gracias, y actos que se asumen, se entienden como absolutamente mercantiles y actos que se asumen como absolutamente mercantiles. Por ejemplo, si yo tuviera que hablarles y tuviera que plantearles un esquema de los actos de mercantilidad, ahorita vamos a hablar de los dos, es para que lo entendamos mejor. Actos de mercantilidad condicionada. Podemos dividir a los actos de comercio en dos categorías. Los actos de mercantilidad condicionada los podemos dividir en dos categorías. Uno, los actos principales de comercio. Y los actos principales de comercio se van a determinar por el sujeto, como ya lo hemos dicho, por el objeto y por la finalidad. Y en segundo lugar, aparte de hablar de actos principales de comercio, vamos a hablar de actos accesorios o conexos. Aquellos actos jurídicos que se pueden inmiscuir directamente con un acto de comercio. Definitivamente no hay lugar a dudas que si el sujeto que interviene en la operación es un comerciante, pues va a ser un acto de comercio. Entonces son principalmente los actos de comercio. En cuanto al sujeto, si los actos que intervienen son comerciantes. En cuanto al objeto, si es que hay ánimo de especulación comercial. O en cuanto a la finalidad, si se trata de un bien de naturaleza mercantil. Los actos accesorios o conexos son actos que no necesariamente son mercantiles al principio, pero que por haberse involucrado en una operación de carácter mercantil, se les puede atribuir cierta mercantilidad. Repito, los actos accesorios o conexos son actos que al principio no son mercantiles, pero que si se inmiscuyen o se relacionan con una operación comercial, pueden entonces asumirse como mercantiles. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? Maestro, ¿y cómo podría originarse después ese acto de comercio si al principio no lo era? Imagínate que tú quieres vender una casa. Tú quieres vender tu casa y tú no eres comerciante. Quieres vender tu casa porque te quieres cambiar de domicilio y ya estás cansada, tú eres una contadora y ya, simplemente quieres cambiar de residencia porque esa zona ya no te gusta. Y se la vas a vender a alguien. Tú no tienes la idea o no tienes la intención de que esa sea una operación de comercio. Sin embargo, pues simplemente la quieres vender. Y resulta que encuentras un comprador. Y ese comprador, que tú no sabías que ese iba a ser tu comprador, es una sociedad mercantil. Esa sociedad mercantil, por una sociedad anónima, que a lo mejor puede ser una inmobiliaria, por el simple hecho de ser comerciante en derecho, pues ya asumimos que si te compra ese inmueble, podemos hablar de un acto principal de comercio en cuanto al sujeto, porque la persona que te lo va a comprar es una sociedad mercantil, es un comerciante. Entonces, al principio, la operación que tú querías hacer, ese acto jurídico consistente en una compra-venta, no tienes la intención de que fuera mercantil, pero ya que te la va a comprar una inmobiliaria que es una SASB, se vuelve mercantil. ¿Sí me explico? Sí, maestro, gracias. ¿Alguna otra duda? Ahora, hay actos que son, como les decía, absolutamente mercantiles. Actos absolutamente mercantiles. Hablar de actos absolutamente mercantiles ya nos va a referir a operaciones o a materias autónomas específicas en derecho mercantil.
Podemos hablar de operaciones de crédito, podemos hablar de fideicomisos, de reportos, créditos de habilitación y avío. Ya cuando hablamos de actos absolutamente mercantiles, es porque estamos refiriendo actos ya de manera específica que se regulan como actos mercantiles en el derecho mercantil. Eso sí hay que checar a detalle la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, porque esa ley nos va a referir ya a actos concretamente mercantiles. Por ejemplo, la comisión mercantil es un acto absolutamente mercantil porque no existe en derecho civil. En cambio, la compraventa podría ser, existe una compraventa civil y una compraventa mercantil, podría ser cualquiera de las dos. Pero ya hablar de un reporto, de un fideicomiso, de un crédito de habilitación y avío, de cartas de crédito, de un crédito refraccionario, de un crédito simple, corriente, revolvente, pues ya hablamos de operaciones concretas y específicamente mercantiles. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, maestro. Ok. Hay actos que son actos mercantiles que son unilaterales. Una persona, un comerciante se obliga a sí misma, una oferta al público, por ejemplo, se obliga frente a un público para realizar algún acto de comercio en especial. Por ejemplo, yo voy a ofertar la renta de un local comercial para una negociación. Voy a poner a la oferta una negociación. Todavía nadie me lo ha rentado, pero yo como comerciante me estoy obligando frente al público en general para rentar este local comercial en precio de 15,000 pesos. Todavía no lo he rentado porque entonces ya sería una obligación bilateral, sería un acto bilateral y estaríamos hablando de un contrato. Pero un solo comerciante podría obligarse él mismo para frente al resto de los comerciantes y esto puede ser un acto de comercio unilateral. ¿Sí está claro? Ok. Bueno, muchachos, entonces les voy a pedir por favor que repasen esto. Mañana nos vemos en la clase. Vamos a retomarlo. Y nos falta Arcangeli, que ya lo veremos en un momento dado. Vayan, aquellos que les interese, creo que ya lo había comentado. Íbamos a hacer un concursillo ahí para que el que quisiera o la que quisiera pues pudiera obtener un punto adicional en el examen escrito. Ya vamos a entrar a analizar el artículo 75 del Código de Comercio. Y si alguien de manera optativa me lo quiere decir de memoria, pues, y si lo logra, se verá ser acreedor o acreedora a un punto adicional en el examen. Esta actividad ya la vamos a hacer la semana que viene, seguramente el próximo miércoles de mañana a noche. Entonces, ya se los comento. ¿Alguna duda de la clase de hoy? No, maestro. Bueno, gracias por su atención. Nos vemos el día de mañana. Gracias, maestro. Gracias. Hasta mañana, maestro. Hasta mañana.